Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la lección sobre funciones exponenciales. Estamos estudiando funciones en la forma f igual a b, elevado a la potencia de x que se llaman funciones exponenciales. Cuando el valor de a es la cantidad inicial o la cantidad inicial, la base b es igual a 1 más r, donde r igual la tasa de crecimiento por unidad de tiempo. Entonces, si la base b es mayor que 1, y r es mayor que 0 o positivo y, por lo tanto, tenemos un crecimiento exponencial. Si la base b está entre 0 y 1, entonces la tasa de crecimiento r es menor que 0 o negativa y, por lo tanto, tenemos una disminución exponencial. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Usted compra un auto nuevo por $24,000. El automóvil se depreciará al 12% anual. Nuevamente, se nos pide que escribamos una función exponencial para modelar el valor del automóvil para darte después de t años. Luego predecir cuánto valdrá el automóvil en 3 años. Y luego la parte 100, cuando valdrá el automóvil la mitad del nuevo precio de compra. Bien, entonces nuestra función v estará en la forma b elevada a la potencia de t. Recuerde que antes de a es igual a la cantidad inicial, y aquí solo se nos dice que v es igual al valor del automóvil. Entonces, el valor inicial del automóvil es igual 24,000 a dólar. Entonces a igual 24,000. Ahora el automóvil se está depreciando o perdiendo el 12% de su valor cada año, por lo que R en realidad va a ser del 12%, lo que equivale a menos 0.12 y, por lo tanto, la base B, que es igual a 1 más R va a ser menos 0.12, que es igual a 0.88, lo que significa que nuestra función para el valor del automóvil v será igual a 24,000 multiplicado por 0.88 elevado a la potencia de t. Observe aquí que la base es 0.88, lo que significa que tenemos una disminución exponencial, pero porque la base es 0.88, si el automóvil pierde el 12% de su valor cada año, eso significa que retiene el 88% de su valor. Y es por eso que la base es 0.88. Ahora para la parte B, se nos pide determinar el valor del automóvil en 3 años. Entonces, usando la función que acabamos de encontrar, queremos determinar el valor de la función v, que es 24,000 veces, elevado a la potencia de 3. Ahora no nos dice dónde redondear, pero seguiremos adelante y redondearemos al dólar más cercano. Así que volviendo a la calculadora tenemos 24,000 multiplicado por 0.88. 0.88 Elevado al poder de 3, entra. Entonces, al dólar más cercano, diríamos aproximadamente $16,355. $5. Entonces es una oración después de 3 años el auto. Vale aproximadamente $16,355. Ahora la pregunta puede redondear al centavo más cercano, en este caso no nos dijeron, así que redondeo al dólar más cercano. Finalmente, para nuestra última pregunta, se nos pide determinar cuándo valdrá la mitad del nuevo precio de compra. Bueno, si el precio de compra fue de $24,000. Queremos determinar el valor de t cuando v sería igual a la mitad de 24,000 o 12,000. Entonces queremos resolver la ecuación 12,000 igual 24,000 multiplicado por 0.88. 4,000 times 0.88. Elevado al poder de t. Y nuevamente resolveremos esto de dos maneras. Primero lo resolveremos gráficamente, así que ingresaremos el lado derecho en y1 y el lado izquierdo en y2, y determinar el punto de intersección. Y, por supuesto, también tendremos que ajustar la ventana. Entonces si es igual, saca las funciones antiguas. Ingrese las nuevas funciones para 24,000 multiplicado por 0.88. Elevado a la potencia de x en y1, ingrese, y y2 será de 12,000, ingrese. Y ahora ajustaremos la ventana. Cambiemos el eje x de menos 5 a digamos 30, entre. Y cambiemos el eje y, sabemos que tenemos que subir al menos a 24,000, ingresemos un Imax de 30,000. Y entraremos un mínimo de digamos menos 3,000. Si esto no funciona,
Siempre podemos volver y cambiarlo. Sigamos adelante y cambiemos la escala y a 1000 y la gráfica. Existe la función de disminución exponencial. Y aquí está la función constante igual 12000. Queremos determinar la coordenada x de este punto de intersección, luego presionamos la segunda traza con el menú de cálculo, opción 5 para la intersección y entra 3 veces. Entonces tenemos x es aproximadamente 5.42 o en nuestro caso sería t, entonces gráficamente tenemos t es aproximadamente 5.42 años. Ahora también resolvamos esto usando logaritmos. Entonces aislamos la parte exponencial de la ecuación primero dividiendo ambos lados por 24.000. Simplificando el aviso de como el lado izquierdo va a ser la mitad o 0.5 iguales en el lado derecho, tenemos 0.88 elevado a la potencia de t. Nuevamente tomaremos el logaritmo común de ambos lados de la ecuación, y ahora en el lado derecho aplicamos la propiedad de potencia de los logaritmos, así que tomamos el exponente de t y escribimos esto como un producto. Entonces ahora tenemos el logaritmo común de 0.5 es igual a t el logaritmo común de 0.88 y aislaremos t dividiendo ambos lados por el log común 0.88. Simplificar que tenemos t será aproximadamente igual a este cociente aquí, lo que nuevamente sabemos que debería ser aproximadamente 5,42. Así que volveremos a la pantalla de inicio, y tenemos un registro común de la mitad. 5 dividido por registro común de 88, 0.88 si queremos. Ingrese y observe cómo obtenemos el mismo valor para t aproximadamente 5.42. Una vez más, no se nos dijo dónde redondear, así que solo redondeo a 2 decimales. Pero esto nos dice que el automóvil valdrá la mitad de su valor original aproximadamente 5,42 años después de la compra, y escribamos esto como una oración. El auto valdrá la mitad del nuevo precio de compra. Después de aproximadamente 5,42 años. 5.42 years. Espero que hayas encontrado útil esta lección.